Buenos días, profesora Paola. Nuestro grupo hablará acerca de la semiología de las funciones psicológicas superiores como actividad de recuperación de la materia. Funciones de integración o síntesis, trastorno de la conciencia, obnubilación. Es casi siempre secundaria a una enfermedad somática. El sujeto obnubilado muestra una incapacidad para darse cuenta de las cosas que ocurren a su alrededor, incapacidad para reflexionar y para concentrarse. Se muestra apático, su pensamiento es lento, pudiendo llegar a ser incoherente. Estado omniroide. Sucede durante el sueño. Es un estado con leve compromiso de la conciencia, se sufre pasivamente, con predominancia del mundo de la fantasía e ilusiones. El delirium. Este consiste en un intenso nublamiento, se acompaña de desorientación. El pensamiento es incoherente, ilusiones y alucinaciones, intranquilidad motora y labilidad emocional. Es decir, que la participación activa del sujeto en el mundo delirante lo puede llevar a cometer actos insensatos. Estado crepuscular. Es el estado de estrechamiento del campo de la conciencia de manera súbita y con una variación de minutos a hora, días y hasta meses. Sistema limitado de móviles e ideas con desconexión mayor o menor al resto de las actividades ordinarias y puede aparentar una conducta normal. Estado confusional. Este se caracteriza principalmente por una marcada alteración del nivel de conciencia y la capacidad atencional. El paciente es incapaz de mantener una conversación comprensible, a pesar de su esfuerzo para hacerse entender. Estado de coma. Es un estado grave de pérdida de conciencia. Una persona está en coma, está viva pero incapaz de moverse o responder a su entorno. Estupor. Aquellos pacientes que solo pueden alcanzar un ligero estado de alerta ante estímulos muy potentes. Lo más llamativo de estos estados es la inmovilidad de la persona. Hay una suspensión extrema de los movimientos voluntarios y de la mímica. Letargia. El letargo es un estado de somnolencia prolongado causado por ciertas enfermedades. Se caracteriza por la dificultad de mantener la alerta y la atención, a pesar del esfuerzo de la persona. La prosopagnosia o ceguera facial es un trastorno neuropsicológico que dificulta el reconocimiento de caras familiares e incluso en los casos más severos el propio rostro. Estrechamiento de la conciencia. Se presenta en situaciones de estrés extremo o durante episodios de ansiedad. Una persona puede experimentar una concentración excesiva en ciertos pensamientos o preocupaciones, limitando su capacidad para considerar información más amplia. Se encuentran los trastornos de la atención con los siguientes síntomas. Hipervigilancia, que se refiere a un estado de alerta exagerado y constante donde la persona experimenta una intensa preocupación por las amenazas percibidas. También está distractibilidad, que es la dificultad persistente para mantener la atención de una tarea debido a las interferencias constantes de estímulos externos o internos. Hiperconcentración implica una atención excesivamente intensa y prolongada en una sola tarea o pensamiento, a menudo a expensas de otras actividades esenciales. Está la apatía, que es la falta de interés, motivación o respuesta emocional hacia las actividades cotidianas o dificultades para mantener la atención hacia los estímulos. Y por último está la perplejidad de la atención, que hace referencia a la incapacidad para lograr la síntesis del contenido atendido. En otras palabras, no es capaz de comprender el contenido de lo que hace y lo que le rodea. Siguiendo con las funciones de síntesis, se encuentran los trastornos de la memoria, con los siguientes síntomas como la hipognesia, que hace referencia a la capacidad afectada de recordar información o la disminución de la memoria. Esta se divide en dos: la anterógrada, que refiere a la deficiencia de recordar hechos recientes, y la retrógrada, que es lo contrario, pues hay una incapacidad de recordar hechos pasados. Amnesias. Este síntoma implica la pérdida parcial o total de la memoria, a menudo relacionada con eventos traumáticos. Es por ello que está relacionada con un determinado periodo de la vida del paciente. Se encuentran las hipernesias, que implica una memoria normalmente intensa o detallada, es decir, la capacidad del individuo de reproducir recuerdos a detalle. La pseudohipernesia, este síntoma implica una aparente mejora de la memoria, que en realidad es una distorsión de la percepción del individuo. Se encuentra la amnesia, que este síntoma se caracteriza por una desorientación en el presente, pues implica el sujeto en revivir sucesos de vivencias del pasado. Las paramnesias implican una distorsión de la memoria, incluyendo la confusión entre eventos reales y ficticios. Se encuentran las paraspraxias, que es un síntoma que involucra olvidos, malentendidos o actos incorrectos de memoria simple, como nombres, fechas, etc. Tenemos el déjà vu o falso reconocimiento positivo, que implica la experiencia de haber vivido previamente una situación que objetivamente es nueva. Existen dos fenómenos dentro de este déjà vu, pues se encuentra el pseudo presentimiento y la paranoia reduplicativa. Otro síntoma es el jamais vu o falso reconocimiento negativo, que es la sensación de que una experiencia familiar sea extraña o nunca antes experimentada. Y por último se encuentra la criptomnesia, que implica en la evocación de un recuerdo, pero no se lo reconoce como tal, sino que se piensa que es algo nuevo creado por el sujeto. Tenemos desorientación a lo psíquica en espacio, en tiempo y en persona.
En cuanto en espacio se refiere a que el sujeto no reconoce el lugar donde se encuentra, no sabe cuál es la ciudad, el cantón o el lugar específico donde se encuentra. El tiempo se refiere a que no reconoce el día ni la hora, incluso puede confundir si es de día o de noche. En persona se refiere a que él no sabe quién es y no sabe hacia dónde va ni de dónde viene. A continuación explicaré la esfera en funciones cognitivas, trastorno de la sensación. Tenemos el síntoma hiperestesias. La hiperestesia se caracteriza por un aumento exagerado de la sensación en respuesta a estímulos, sin que haya una alteración en la calidad de la percepción. Hipoestesias. Este síntoma indica una disminución en la percepción sensorial, afectando la capacidad de detectar o procesar adecuadamente la información sensorial asociada al estímulo correspondiente. Retardo o el enlentecimiento de la percepción. Característico de la depresión, especialmente la de nivel psicótico. Se manifiesta como una ralentización en la capacidad del individuo para procesar y percibir eventos en su entorno en relación con el tiempo. Anestesia. La anestesia se refiere a la supresión total de sensación ante uno o varios estímulos sensoriales. La acusia afecta a la audición, manifestándose como sorderas, mientras que las cegueras y ambliopías están asociadas a la visión. Parestesias. Las parestesias son manifestaciones sensoriales anómalas caracterizadas por la percepción inapropiada de estímulos, generando sensaciones erróneas en lugar de respuestas sensoriales adecuadas. Senestopatía. Son experiencias subjetivas de sensaciones imprecisas en órganos internos músculos, generando malestar interno sin una localización precisa, lo cual dificulta su descripción detallada. En la percepción tenemos las ilusiones, que pasa cuando hay una mala interpretación de una percepción real, es decir, el estímulo es real, está dentro del campo perceptual del sujeto, pero le da una interpretación errónea. Dentro de la metamorfosis, entendemos que es la alteración en el tamaño o la forma de un objeto. Cuando este objeto es pequeño, se refiere a las micropsias, y cuando el objeto es grande, se refiere a las macropsias. Autometamorfosis es la distorsión en tamaño y forma del cuerpo del propio sujeto. Por ejemplo, puede ver una mano que es más grande que otra, un ejemplo. La ilusoria apreciación del tiempo, cuando la persona percibe de forma errónea los acontecimientos, la duración de estos acontecimientos. Puede ser que pasa muy rápido el tiempo o que pasa muy lento. Las pseudoalucinaciones se refiere a que hay una percepción errónea que se encuentra fuera del campo perceptual del sujeto. Por ejemplo, esto normalmente suele ser de características internas, como escuchar un ruido dentro de la cabeza o una voz dentro de su cabeza. Las alucinaciones se refiere a cuando percibe falsamente un cuerpo que no se encuentra en el campo sensorial. Normalmente las alucinaciones suelen ser de características externas. Hay alucinaciones simples como escuchar un ruido, ver algo, o las alucinaciones ya más complejas que tienen un contenido mucho más profundo. La desrealización es cuando el sujeto percibe los objetos con la misma nitidez de que antes, pero le parece que no existen. También tenemos lo que es la despersonalización, que se percibe como si él no fuera real, o sea, él piensa que no es real. Y la transformación, que percibe él mismo como si no fuera él y piensa que es una persona famosa de la farándula o deportista o algún político. La afasia sensorial, que es cuando la persona percibe los sonidos del medio pero no comprende el significado de las palabras. Buenas tardes. A continuación explicaré la semiología de las funciones psicológicas superiores, la esfera o funciones cognitivas, trastorno de los pensamientos, alteración del origen del pensamiento. Pensamiento autista se caracteriza por la formación de ideas y percepciones que no se ajustan a la realidad de manera convencional. Tenemos también las alteraciones del curso del pensamiento, lentificación del pensamiento. Es un síntoma caracterizado por la disminución significativa en la velocidad del pensamiento y la producción de ideas, frecuentemente en el contexto de un cuadro depresivo grave.
Aceleración del pensamiento es un síntoma característico de los episodios maníacos en trastorno del estado de ánimo. Se refiere a un aumento significativo en la velocidad del pensamiento, lo que lleva a una rápida generación de ideas y una expresión verbal acelerada. Fuga de ideas. Se caracteriza por el flujo de pensamientos acelerados e incontrolables que impiden que el individuo pueda expresar sus ideas de manera coherente. Tenemos prolijidad. Caracterizada por un detallismo minucioso en la conversación, se manifiesta cuando la expresión verbal carece de fluidez y se ve entorpecida por la inclusión de rodeos innecesarios. Perseveración se refiere a la repetición automática y frecuente de representaciones verbales y motoras por parte de un individuo. Interrupción del pensamiento se refiere a un síntoma que puede ocurrir en trastornos psicóticos. Se caracteriza por la interrupción súbita de la expresión verbal de una persona, quien se detiene en medio de una conversación sin haber completado la idea central que estaba comunicando. Disgregación se refiere a la desconexión o falta de coherencia entre las ideas o pensamientos expresados por un individuo. Incoherencia. La incoherencia se manifiesta cuando las palabras dentro de una frase carecen de una conexión lógica, resultando en una expresión que se vuelve totalmente incomprensible para el interlocutor. Tangencialidad se refiere a una característica en la comunicación de un paciente durante una entrevista o una evaluación. Ilogicidad se refiere a un patrón de habla o pensamiento en el cual no llega a conclusiones de manera lógica. Alteraciones del contenido del pensamiento. Idea sobrevalorada. Es un fenómeno cognitivo en el cual se asigna un nivel de importancia o valor a un asunto que objetivamente no posee una magnitud. Idea fija. Se manifiesta como la persistencia involuntaria de un pensamiento o idea en la conciencia del individuo, a pesar de sus intentos conscientes de apartarlo. Idea fóbica. Se refiere a la presencia de un miedo o temor irracional en el paciente que reconoce conscientemente que dicho miedo carece de fundamento lógico. Idea obsesiva. La idea obsesiva se manifiesta como una característica del pensamiento fóbico y persistente, resistente a los intentos del paciente por apartarlo. Idea hipocondríaca. Caracterizada por la preocupación excesiva y constante acerca de la posibilidad de tener una enfermedad grave, a pesar de la falta de evidencia médica que respalde dicha preocupación. Idea delirante. La idea delirante se caracteriza por la irrealidad e ilogicidad, su naturaleza morbosa debido a su persistencia constante y su resistencia a ser modificada o corregida mediante el razonamiento lógico y la persuasión externa. De daño o perjuicio se refiere a la creencia del individuo de que existe algún tipo de amenaza o daño directo hacia el mismo. De persecución implica la convicción del sujeto de que está siendo vigilado, perseguido o controlado de manera constante. De influencia, caracterizado por la creencia en una fuerza externa, a menudo imaginaria, que ejerce control sobre los pensamientos y acciones del individuo. Delirio de grandeza involucra la exageración desmesurada de las propias capacidades, logro o estatus social. Delirio de referencia implica la creencia errónea de las acciones, conversaciones o comportamientos de las personas a su alrededor. Están dirigidas específicamente hacia el individuo. Erótico. Se caracteriza por la creencia infundada de que el individuo es profundamente amado por otra persona. A menudo atribuye a esa persona características sobresalientes en términos de rango, conocimiento, fama. Celotípica. Se manifiesta a través de la creencia inquebrantable de que la pareja está siendo infiel, manteniendo relaciones ocultas en otra persona. De autorreproche involucra la creencia errónea de haber cometido un delito grave o haber realizado acciones de las cuales se siente profundamente arrepentido y culpable. De nihilista. Estas ideas delirantes se caracterizan por la sensación de que el propio cuerpo del individuo está muerto o ha dejado de existir. De negación. El paciente experimenta la creencia delirante de que todo lo que le rodea, incluyendo su entorno, el tiempo y el mismo, carece de existencia. Hipocondríaca. En el contexto de los cuadros depresivos psicóticos, estas ideas delirantes pueden incluir la convicción del paciente de padecer enfermedades graves o irreversibles. Ideas deliroides. Las ideas deliroides se asemejan a las delirantes al ser morbosas y reales, pero al cuestionarse, el paciente puede reconocer su ilogicidad y comprender su origen en su propio estado de ánimo. A continuación vamos a hablar sobre la esfera afectiva. Dentro de esta esfera existe lo que es la hipertimia, el cual es el aumento del tono afectivo del individuo.
Esta se divide en dos, en la que es la hipertimia placentera, la cual es la que provoca un efecto agradable o de placer para el sujeto, y dentro de estas tienen subdivisiones, como lo son la alegría, la euforia, la amoria, la hipomanía y la manía. Por otra parte tenemos la hipertimia displacentera, el cual es lo que provoca lo contrario, es decir, el disgusto, malestar o desagrado. Y estas tienen dos subdivisiones, la tristeza y la disforia. También tenemos lo que es la hipotimia, el cual es el estado de disminución del tono afectivo. Estas tienen dos subdivisiones, las cuales son la indiferencia afectiva y el aplanamiento afectivo. También dentro de esta esfera tenemos lo que es la ansiedad, el cual está también conocida como angustia, el cual es un sentimiento de inconformidad que tiene el sujeto. Generalmente es de una causa desconocida que se acompaña de inquietud. Dentro de este síntoma tienen dos subdivisiones, las cuales son la subjetiva y la objetiva. La subjetiva, que está dada por sensaciones muchas veces que el paciente traduce o expresa como un dolor en el pecho u opresión, que en las personas normales puede observarse en ciertas y determinadas circunstancias, tales como asistir a un examen que vaya a definir nuestra carrera o nuestro futuro, y al esperar cierto resultado nos ponemos impacientes y demás. Bien, dentro de las manifestaciones objetivas, pues estas están dadas por otro tipo de alteraciones neurovegetativas que podemos observar directamente en el sujeto, y por alteraciones motoras que se han mencionado, como lo son la agitación del cuerpo, entre otras cuestiones. También tenemos el síntoma de ambivalencia afectiva, el cual es una reacción emocional doble ante alguna situación. Tenemos la disociación, que también es llamada discordante, el cual es una reacción contrapuesta que normalmente tendría que producirle al sujeto una situación determinada. Tenemos lo que es la catatimia, que es el estado afectivo intenso hacia cualquier cosa. Tenemos la tenacidad afectiva, el cual es la persistencia de un estado afectivo prolongado con el tiempo, es decir, que es más de lo común. Tenemos la incontinencia afectiva, el cual es la imposibilidad de contener de forma adecuada las reacciones emocionales. Tenemos la perplejidad afectiva, pues el cual es un estado el cual se produce por la presencia de una extrañeza, confusión, desconfianza, falta de comprensión de sucesos que lo rodean al sujeto. Bien, a continuación tenemos la esfera de la conducta. En estas encontramos síntomas como la hipobulia, la cual es la pérdida parcial de la voluntad de los pocos deseos de hacer las cosas. Tenemos también la bulia, la cual es la pérdida total o completa de la voluntad del deseo de hacer las cosas. Tenemos la hiperbulia, que es lo contrario, el incremento en la capacidad de decisión voluntaria del sujeto para hacer las cosas. Tenemos también la impulsividad, el cual es el deseo de realizar una impulsión inmotivada o irrefrenable que el sujeto no puede controlar. También tenemos la compulsión, que es la necesidad que tiene el sujeto para realizar un acto y generalmente de tipo ritual y que viene precedida de una idea obsesiva. Tenemos la anorexia, la cual es la pérdida total o parcial del apetito o los deseos de ingerir alimentos. Tenemos la bulimia, el cual es lo opuesto a la anorexia, es decir, que es el apetito exagerado o desmesurado. Tenemos la coprofagia, el cual es el deseo de ingestión de heces fecales u otras sustancias de origen orgánico. Tenemos el hipererotismo, el cual es el aumento del deseo sexual en el individuo. Tenemos la anafrodicia, la cual es el síntoma opuesto al anterior, es decir, la pérdida del deseo sexual. Tenemos la homosexualidad, la cual es el deseo sexual hacia la persona de un mismo género. Tenemos la algofilia, la cual es la pérdida de la reacción de defensa del individuo ante estímulos que afectan su integridad personal. Tenemos la pusilanimidad, el cual es el aumento exagerado de defensa ante situaciones que amenazan su integridad. Tenemos la hipoquinesia, el cual es la disminución o lentificación de los movimientos, principalmente los que son los voluntarios. Tenemos la aquinesia, el cual es la pérdida total o casi total de los movimientos voluntarios del sujeto. Tenemos la hiperquinesia, el cual es el aumento de la actividad motora voluntaria del paciente, el cual en esta entran dos, se subdivide en hiperquinesia productiva e improductiva. Dentro de la productiva es cuando la persona por el movimiento tiene un fin, mientras que la improductiva es cuando no hace un movimiento que no cumple un fin específico. Tenemos la agitación motora, la cual es el aumento exagerado de todos los movimientos del cuerpo. Tenemos la ecopraxia, la cual es la repetición involuntaria de un movimiento. Tenemos los actos compulsivos que aparecen bruscamente en el paciente o en el sujeto sin que pueda conocer la causa de estos y generalmente son de forma agresiva o de destrucción. Tenemos el manerismo, el cual son actos más o menos complicados que son imprendicibles para la realización de un movimiento determinado. Tenemos la extravagancia, que es la exageración de un grado máximo de un manierismo. Tenemos también lo que es la estereotipia motora, la cual es la repetición innecesaria de algún movimiento. Tenemos la ambivalencia motora, la cual se manifiesta como la indecisión del paciente al realizar un movimiento.
Tenemos el negativismo, el cual se subdividen en dos, en activo y pasivo. El activo, que es cuando el paciente haga una actividad determinada y él hace todo lo contrario de lo que se le ordenó. Y el pasivo, en cambio, es la negatividad del paciente total para realizar un movimiento indicado. Tenemos la obediencia automática, la cual es la conducta opuesta al negativismo, es decir, que el paciente ejecuta todo movimiento como si fuera un robot, de forma automática. Tenemos los actos compulsivos, el cual generalmente van predecidos a una idea obsesiva. Tenemos el insomnio, el cual se divide en vespertino, matinal, intermitente, mixto y total. Tenemos el hipersomnio, el cual son los pacientes que duermen demasiado. Tenemos la pica, el cual es el hábito de comer sustancias inorgánicas no propias para la ingestión. La malasia, que es el hábito de combinar sabores que comúnmente no se combinan en la alimentación. La praxia, la cual es la capacidad que tiene un sujeto para realizar un acto determinado. Tenemos la intercepción cinética, la cual se basa en la interrupción brusca y sin motivos de algún movimiento en ejecución. Y por último tenemos el abandono de los hábitos higiénicos del aspecto personal, que como su mismo nombre lo dice, es cuando los pacientes dejan de bañarse, de afeitarse, muestran sucios, con mal olor y demás. Funciones de relación. Relación consigo mismo. Cultivar una relación saludable consigo mismo es esencial para el bienestar emocional y mental. Implica reconocerse como un individuo único, aceptarse y trabajar en el crecimiento personal continuo. Dicha relación refiere también a la conexión interna que una persona tiene consigo misma, incluyendo los aspectos emocionales, cognitivos y espirituales, vinculándolo con la autoconciencia, autoaceptación y autorreflexión. Relaciones con las demás personas. Este se refiere a la manera en que una persona interactúa, se comunica y se conecta con otras personas en su entorno. Esta interacción puede abarcar diversas áreas como relaciones familiares, amistades, laborales y sociales en general. Con respecto a relaciones con las cosas, refiere a cómo una persona interactúa, valora o se relaciona con los objetos y elementos materiales en su vida.